Con el interno creo que era de apellido Almanza, sí dimos algo de células sanguíneas y eso. Ok, ya vieron células sanguíneas entonces. Así que podemos empezar allí. Ya les digo, solo por hoy vamos a estar todos juntos los que quepan aquí, que creo que son 100. Hay 88, 87 estudiantes. Pero para la próxima semana vamos a estar divididos en dos grupos, ¿no? 61 y 61. Así será más práctico y yo ahí les avisaré con tiempo cómo es la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, sin más, vamos a revisar el tema de hoy. Ya es conocido por algunos de ustedes. Así que vamos a empezar. Perfecto. Bueno, el hemograma con mucho es la prueba que más se realiza en el hospital. Ustedes deben tener algún familiar que le hacen laboratorios y les indica, oye, ¿me puedes ayudar en la interpretación de estos laboratorios? Entonces, el que más frecuente se realiza, como les menciono, es el hemograma, así que hay que tener algunos conceptos claros respecto a eso. En el hemograma se evalúan tres grandes grupos, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Como saben, las plaquetas no son células, son los fragmentos de una célula más grande que se llama megacariocito. Pero son importantes en la coagulación y si estos están disminuidas o no funcionan las plaquetas, pues favorece a que ocurra el sangrado. Y la manifestación inicial de un descenso de plaquetas es la aparición de unos puntitos en la piel que se llaman petequias. Petequias. Más que hematomas, la disminución de las plaquetas, lo que produce inicialmente son petequias y luego de eso puede producir sangrado en cualquier lugar, ¿no? Una persona con plaquetas bajas puede tener sangrado nasal, cerebral, rectal, sangrado digestivo, igual sangrado pues por algún trauma y demás a nivel de la piel. En cuanto a los glóbulos blancos se llaman leucocitos también y allí tenemos que evaluar la forma o la distribución de estos, ¿no? El análisis cuantitativo de ellos, el análisis cualitativo. Tenemos que evaluar los números y tenemos que evaluar qué tipo de célula es la que está aumentada o disminuida y para allí ir considerando las opciones diagnósticas. Recordar que el hemograma es una prueba que ayuda con el diagnóstico. Si bien se puede tomar como una prueba de tamizaje, o sea, una prueba en pacientes sanos sin síntomas, no debemos tomar conclusiones a la ligera con el hemograma sin saber cuál es la historia real del paciente. Siempre se ha dicho, y yo nuevamente le recalco, que la historia clínica y el examen físico corresponden al 80% del diagnóstico. O sea, usted puede hacer el diagnóstico en una persona en el 80% de las personas haciendo un buen examen físico y una buena historia clínica. Y este examen y otros exámenes de laboratorio, estudios de imagen y demás, lo que hacen es confirmar su diagnóstico. En algunos escenarios, los glóbulos blancos nos pueden permitir clasificar las enfermedades como virales o bacterianas. Por ejemplo, ahora que está de moda los cuadros gripales, no sé si alguno estará resfriado, pero es frecuente que para decidir si hay que tomar tratamiento antibiótico o no, se haga un hemograma, ¿no? Eso es lo más sano, lo más apropiado. Usted se hace un hemograma y en el hemograma mira los glóbulos blancos. Dependiendo de lo que estén aumentados, si son los linfocitos o los neutrófilos, usted decide entonces tratamiento antibiótico o no. No tiene ningún sentido dar, por ejemplo, amoxicilina, un antibiótico, a un cuadro viral, a una influenza o una parainfluenza y demás. Entonces es muy importante porque esto nos permite reconocer o clasificar este tipo de enfermedades, donde los síntomas son muy similares. Usted puede tener un cuadro clínico muy similar, viral o bacteriano, y es el hemograma el que le permite obtener luces al respecto entre uno y el otro. De igual manera, los glóbulos blancos son útiles pues, para la identificación de cánceres en la sangre, ¿no? Las famosas leucemias. Aunque hay algunas entidades que pueden provocar un aumento de estas y se llaman
falsas leucemias o reacción leucemoide. Y finalmente, a lo que le dedicamos más tiempo es a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una función importante, ya ustedes la conocen, el transporte de oxígeno principalmente, transporte de CO2, y el análisis de los glóbulos rojos nos permite la evaluación del hematocrito, hemoglobina, la cantidad absoluta, los índices eritrocitarios, los reticulocitos, aunque en la actualidad estos se piden aparte, la velocidad de retrosedimentación, y también se puede hacer un análisis en el microscopio, evaluando pues las alteraciones en cuanto al tamaño, color, forma, y si hay presencia de inclusiones o gérmenes dentro del eritrocito. Entonces esto es básicamente como el resumen de las cosas que tenemos que ir evaluando en el hemograma. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? No, nadie. Yanitza, ¿estás ahí? O Janitza, no sé cómo se dice. Corrales. Sí, estoy aquí, doctor. Oye, una pregunta. ¿Los glóbulos rojos se consideran células, sí o no? Sí. ¿Eucariotas, eucariotas o procariotas? Tengo entendido que carecen de núcleo. Exactamente. ¿Cómo se llama el precursor de los eritrocitos? La célula que, la primera, la que fabrica todas las células sanguíneas. No. El precursor ahí, el último, antes de que se transforme en eritrocito, ¿cómo se llama? Reticulocito. Reticulocito. Entonces ahí vamos a ver ahorita más adelante cómo clasificamos a las anemias según el valor del reticulocito. Ahora, ¿el reticulocito tiene núcleo? No, doctor. No pierde cuando cruza de los vasos que va pasando el vaso, el capilar. Uh-huh. Y se transforma en un eritrocito, ¿no? Ok, seguimos aquí. Entonces, si tomamos una muestra de sangre, ahí ahorita en este momento hay unos estudiantes, compañeros de ustedes que ya se graduaron o que están por graduarse, que están haciendo una inducción, algo así como un externado en el hospital. Por 6 semanas estarán haciendo el trabajo que van a hacer durante 2 años. Así que están recibiendo como una inducción. En esa inducción se les explica desde cómo llenar las papeletas, cómo programar estudios, verificar pues que su toma de muestras venosas y arteriales sea la más apropiada, que puedan seleccionar el tubo de sangre que es el que se debe utilizar para cada una de las muestras. ¿Alguno de ustedes sabe de qué color debe ser la tapa del tubo de hemograma que se utiliza en el hospital? Morado. Morado. Debe ser morado. Y la razón de que sea morado es que sea fácilmente identificable, ¿no? Porque este contiene un anticoagulante. ¿Sabe alguno cuál es el anticoagulante? Heparina. No. Un quelante de calcio. Es un quelante de calcio que se llama EDTA. Entonces ese quelante de calcio se pega al calcio de la sangre y hace que la sangre no se coagule. Es importante que en el hemograma la sangre no esté coagulada. Si usted toma la muestra, demora mucho tiempo, le cuesta mucho, o toma la muestra y se acordó de que tenía que procesar un hemograma y solo tiene los otros tubos, y usted va corriendo al sitio en donde están los tubos de hemograma y demora mucho tiempo, probablemente unos 2 minutos, la muestra que usted va a verter allí se va a coagular. Y esa muestra no sirve. La muestra de sangre para el hemograma tiene que estar diluida, tiene que estar líquida, pues no es diluida, tiene que estar líquida por el quelante de calcio que mencionaba su compañero. Entonces esa muestra debe llegar al laboratorio, no se debe agitar, porque si usted se pone a jugar allí, a movilizarla hacia derecha y hacia izquierda o ir saltando hasta llegar al laboratorio, las células sanguíneas se pueden romper y dar falsos resultados. Una vez llega al laboratorio, esa muestra se procesa. De hecho, procesar un hemograma demora, no sé, 45 segundos, 1 minuto, lo más. Pero obviamente se mete en una máquina en donde hay bastantes
Así que probablemente demore un tiempo más dependiendo del volumen de muestras que está llegando. Entonces, la muestra llega a una centrífuga y la centrífuga separa los componentes de la sangre. Así como aparece aquí en la parte superior, en la imagen superior, va a separarse en una parte líquida que se llama plasma y una parte celular o elementos formes que va a corresponder con el 45%, aproximadamente en condiciones normales. Esos elementos formes, a su vez, entonces van a estar formados. Si tomáramos solo los elementos formes, en su mayoría esos elementos formes corresponden a los eritrocitos. Una pequeña porción es leucocitos y otra pequeña porción son las plaquetas, los trombocitos. Entonces, si ustedes miran el componente principal y el número principal es de eritrocitos más que de leucocitos. De hecho, la relación existente es cerca de 500 a 700 eritrocitos por cada leucocito. Esta relación es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted toma una muestra, por ejemplo, de líquido ascítico, o usted toma una muestra de líquido pleural o de líquido cefalorraquídeo, y la muestra a usted le costó, fue traumática, y usted puyó un vaso sanguíneo en el proceso, imagínense un vaso sanguíneo ahí de la pared del abdomen, un vaso sanguíneo en la espalda, allí en el sitio en donde se estaba haciendo la punción lumbar, y usted contamina su muestra con sangre. Es importante que usted recuerde que hay cerca de 500 eritrocitos por cada leucocito. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo lo normal es tener hasta 3 a 5 leucocitos. 3 a 5 leucocitos, pero si resulta que usted tiene 7 leucocitos y tiene 800 eritrocitos, fácilmente la gente dice, no, ¿qué va? Lo que pasa es que esta muestra fue una muestra contaminada con sangre. Mira, tiene 800 eritrocitos y tiene 7 leucocitos. Entonces, esa es la razón por la que hay esos 8 leucocitos. Así que eso no es una infección. Los leucocitos están normales para la cantidad de eritrocitos. No sé si me siguen. Pero el punto es que debe mantenerse una relación de 500 a 700 eritrocitos por cada leucocito. Entonces, esos 800 eritrocitos que le estoy poniendo en este ejemplo, solo explican 1, si acaso 2 leucocitos en esa muestra contaminada. O sea que ese paciente tiene los leucocitos aumentados en líquido cefalorraquídeo. ¿Me explico? Me doy a entender. Sí, doctor. Ok, entonces ya, si usted tiene, no sé, 5.000 eritrocitos en la muestra y tiene 4 leucocitos, usted dice, no, que va, esos eritrocitos están aumentados y por eso los leucocitos, esos son de la muestra contaminada, ¿no? De la muestra de sangre que se incluyó ahí en el líquido ese cefalorraquídeo. Entonces, si contamos el número de eritrocitos, hay cerca de 5 millones en un individuo y de leucocitos unos 10.000. Entonces, la relación ahí de 5 millones y 10.000 es más o menos, como les decía, entre 500 a 700 eritrocitos por cada leucocito. Y en cuanto a las plaquetas o trombocitos, lo normal es de 150.000 a 450.000. Aquí en este ejemplo dice 250.000 a 400.000, pero más o menos es el rango. A su vez, los leucocitos, no sé si lo ven ahí en la imagen, pero los leucocitos se subdividen en neutrófilos, que son la mayoría, 60-70%, que a ver, déjenme ver aquí. No sé si alguien levantó la mano ahí, que no la veo. Si quieren hacer una pregunta, háganla directamente, no levanten la mano, sino que háganla de forma directa. Los neutrófilos, que ahorita vamos a hablar de ellos, son el de mayor porcentaje. Luego vienen los linfocitos, que se asocian más a virus. Luego los monocitos, que los monocitos cuando pasan el endotelio, ¿cómo se llamarán?
Macrófagos. Macrófagos, exactamente. Estos son la primera respuesta ante prácticamente todas las infecciones, ante las virales y las bacterianas. Los monocitos aumentan y luego intentan atacar allí, y luego vienen las otras células más especializadas, ¿no? Los linfocitos y los neutrófilos. Los eosinófilos, pues, que tienen esa capacidad, pues, para producir un ataque, pues, a los parásitos y demás. Y los basófilos, que tienen una función mixta, pero que casi siempre cuando los encontramos en el hemogramas aumentados de tamaño, nos cuestionamos la idea de que se trate realmente de basófilos, y muchas veces realmente no son basófilos, sino células inmaduras que están en sangre periférica, correspondiente pues a un cuadro ya sea infeccioso severo o a un cuadro de leucemia como tal. Entonces, esta es la clasificación de lo que debemos tener. Recordar que si el líquido sobrenadante es de una muestra no coagulada, se llama plasma. Si la muestra se les coaguló porque ustedes lo pusieron en un tubo rojo y lo llevan al laboratorio y lo centrifugan, se queda un coágulo en la parte inferior y un líquido en el sobrenadante. Ese líquido no se llamaría plasma, se llamaría suero. Y es lo que se utiliza para electrolitos y para otras pruebas, ¿no? Albúmina y todo lo demás. Esas son pruebas séricas. En el caso del hemograma, el sobrenadante se llama plasma porque no se ha coagulado la muestra. O sea que no es lo mismo plasma que suero. También se hace, y es importante, en la actualidad cada vez se hace menos, pero la decisión de hacerlo depende fundamentalmente de los hallazgos que se encuentren en el hemograma, ¿no? Ustedes saben, el hemograma, ahorita vamos a hablar de las generaciones de dispositivos para el análisis del hemograma, pero si la máquina marca que hay errores o alteraciones, entonces es obligación del tecnólogo médico hacer una inspección mediante el frotis de sangre periférica, ¿no? Así como se muestra allí, y se hace el análisis de los componentes del frotis como tal, y se da un reporte, que ese reporte siempre será superior a los hallazgos encontrados por la máquina. Allí el hombre supera a la máquina. Entonces, a inicios del siglo pasado, Winthrop desarrolló los famosos índices eritrocitarios, o índices hematológicos, o índices de Winthrop, en donde pues él con base en fórmulas matemáticas logró determinar el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular. Esto es la fórmula para obtenerlo. En la actualidad tiene mucha utilidad porque nos permite clasificar los trastornos de los glóbulos rojos. Esto es una muestra centrifugada. Como les decía, pues el hematocrito corresponde a la porción sólida o a los elementos formes de una muestra de sangre centrifugada no coagulada. Ese hematocrito es el que es 45% en condiciones normales y que debe ser aproximadamente 3 veces más que el valor de la hemoglobina. Si una persona tiene hemoglobina en 10, entonces el hematocrito esperado es 10 por 3, 30%. El 70% restante entonces sería el plasma, y esa es la relación existente entre hematocrito y plasma, ¿no? y hemoglobina. Hay una porción en la parte superior que corresponde a a leucocitos y a plaquetas. Esta porción tiene mucha utilidad en la estética. Los dermatólogos toman una muestra del paciente, por ejemplo, la centrifugan. Al centrifugarla separan los elementos y toman plasma rico en plaquetas. El plasma ese que se encuentra en esa porción, el plasma que está en esa porción, lo extraen y se lo inyectan al paciente debajo de la piel, en cara, en el cuello, y eso hace que haya regeneración del tejido y que la piel quede tersa y todo lo demás. O sea que no solo el hemograma tiene fines diagnósticos, sino también como fines terapéuticos, porque se puede utilizar la muestra de sangre del mismo individuo para que no haya reacciones ni demás, y se utiliza entonces el plasma ese que se llama plasma rico en plaquetas,
y se le coloca al paciente en otras zonas, y eso ayuda también en la belleza, pues, en la cicatrización y en el efecto ese de rejuvenecimiento facial principalmente. Lo otro que se puede utilizar con la sangre es aquellos pacientes que hacen una lesión de la dura madre cuando les ponen un anestésico, una anestesia epidural, es que le traen muestra de sangre y se la colocan en la espalda, en el sitio en donde está la lesión allí de la dura madre, y eso hace que se cree un parche, un tapón de sangre, un coágulo de sangre, y ese coágulo de sangre evita entonces que siga las manifestaciones clínicas de la lesión allí a nivel de la dura madre. Ok, después de esto, más adelante se inventó pues un dispositivo que permitía el conteo de las células por bioimpedancia, o sea que las células, según el tamaño, eran pasadas por un dispositivo, por una máquina que permitía evaluar el tamaño y el volumen, el número y el tamaño de las células, y con eso se hacía una cuantificación, y ese fue como el inicio para hacer el conteo o para el hemograma como tal. La máquina se basaba en esto, dependiendo del tamaño de la célula. Asimismo era la altura del pulso de la onda por bioimpedancia que se generaba por la corriente eléctrica de la diferencia entre las dos cámaras, y eso entonces permitía determinar si la célula que pasó, según la altura del pulso, fue una célula grande o fue una célula pequeña. Y a partir de allí entonces comenzó a evolucionar los hemogramas, y al punto en el que en la actualidad no solo detectan tamaño y números, sino también detectan la complejidad como tal, ¿no? Este es el esquema, y había un osciloscopio que determinaba eso. Luego se graficaba en diagramas, que los vamos a ver más adelante, que cada vez se utilizan menos, pero que permiten pues la interpretación del hemograma. Luego de eso, pues ya como les digo, en la medida en que ha ido avanzando, se han creado nuevos aparatos. Actualmente estamos en los de sexta generación. Estos aparatos pues nos permiten la evaluación de muchos parámetros. Incluso usted va a un laboratorio pequeño, en un sitio privado pequeño, y tiene un hemograma de una generación elevada. Obviamente entre todos los hemogramas el mejor siempre será el que se maneja a nivel hospitalario. Ok, en cuanto a los eritrocitos, varias cosas, ¿no? Estos hallazgos, las diferencias entre los tipos de células, lo normal es la forma esa bicóncava que poseen los eritrocitos. Sin embargo, hay otras formas que se pueden encontrar, los eritrocitos en forma de lágrima, en forma de hoz de la anemia falciforme, los acantocitos o espinocitos, los esquistocitos hablan de anemia hemolítica, los esferocitos en algunos tratamientos con algunos medicamentos o en algunos componentes hereditarios como esferocitosis, los estomatocitos, los anisocitos, el fenómeno de Rouleaux o pilas de moneda, propio ahí del mieloma múltiple, los equinocitos que tienen forma de fresa, los dianocitos que parecen un tiro al blanco, ¿no? Una diana, los punteados dentro del eritrocito, los cuerpos de inclusión, incluso parásitos que se pueden encontrar. Todas estas diferencias en las células sanguíneas son evaluadas en el microscopio y no se hacen todos los pacientes. Como yo le decía, tienden a realizarse cuando los parámetros del hemograma están alterados. Entonces, si hacemos una distribución del tamaño de las células más pequeñas corresponden a la plaqueta. Esta medida está dada en femtolitros, ¿no? que es la medida que se utiliza para el tamaño de los eritrocitos. Luego de las plaquetas, lo que sigue son los glóbulos rojos, y habrán algunos glóbulos rojos que son pequeños, en el rango de 60 femtolitros y demás. La mayor cantidad de eritrocitos normales se encuentran entre 80 y 100 femtolitros en el volumen, y obviamente habrá eritrocitos un poco más grandes, 120, 130, dependiendo pues de que si la formación fue apropiada o no. Y después de allí entonces comienzan los linfocitos, que son los de mayor tamaño. Entonces esto es si miráramos
así como se hacía el contador de inicial, pues, que se hizo en la interpretación del hemograma. Pero en la actualidad, pues ya todos estos rangos se expresan en valores. Lo importante de este esquema es recordar que si, por ejemplo, tenemos plaquetas agregadas entre ellas, pegadas entre ellas, un grupo de plaquetas, ese grupo de plaquetas pegadas pueden ser fácilmente confundidas por la máquina como si se trataran de eritrocitos y contarlas como eritrocitos. El problema fundamental no es que aumente el número de eritrocitos, porque como el orden de eritrocitos es de 5 millones, el problema fundamental es que no los cuente como plaqueta y estemos en corredera pensando que el paciente va a sangrar debido a que las plaquetas están disminuidas, ¿no? Así que es importante recordar eso. Entonces, respecto a lo de la hemoglobina, aquí hay varias cosas que quiero mencionarle. Yo sueño con hacer un estudio en población sana. Se lo he compartido a varios grupos. Sueño con hacer un estudio de la determinación de los niveles de hemoglobina en individuos sanos. ¿Por qué? Porque los valores normales de hemoglobina se establecen en una población sana. Lo que sale de 2 desviaciones de estándar de la población sana es lo que se conoce como el rango normal de la hemoglobina. Entonces, para nosotros, como no tenemos ningún estudio poblacional, nosotros lo que hacemos es que utilizamos los valores que establece la Organización Mundial de la Salud. Pero realmente es muy injusto porque nosotros estamos utilizando un parámetro que no es propio de nuestra raza, pues, y de nuestra etnia como tal, del crisol de raza que tenemos. O sea que realmente lo que nosotros deberíamos hacer es tomar, no sé, 100 individuos, 200 individuos sanos que vivan al nivel del mar aquí en nuestro distrito y allí entonces determinar cuáles los niveles de hemoglobina normales en esos individuos. Hacerle otros parámetros para ver si efectivamente son individuos sanos y el rango que nos dé de las desviaciones estándar nos va a permitir poder decir que nuestro valor de hemoglobina normal, por ejemplo, es de 11 a 15 y no de 12.5 a 15 o a 16, ¿no? Entonces es importante recordar que la definición de anemia de la Organización Mundial de la Salud está basada en eso. Entonces, obviamente, la definición depende si el individuo es hombre o mujer, porque por el asunto del sangrado menstrual las mujeres tienden a tener 1 gramo menos de hemoglobina que los hombres. Entonces, el primer aspecto, además de evaluar los valores de hemoglobina para definir anemia, la anemia a su vez se clasifica en leve, moderada y severa. Lo normal de hemoglobina en hombres es 13, en mujeres es 12. Entonces, cualquier individuo que tenga 11, que tenga 10, tiene una hemoglobina, tiene una anemia leve. Hasta 10, esto aquí sería leve. Si tiene de 10 a 7, sería moderada. Y menos de 7, entonces la anemia sería anemia severa. ¿Sí? Nos ha llegado pacientes con hemoglobinas en 3 o en 2, sin ningún síntoma. Son pacientes, por ejemplo, indígenas, desnutridos, que han ido desarrollando esa hemoglobina, ese nivel de hemoglobina con el pasar del tiempo y hacen trabajo de jornalero. Tienen algo de palidez, pero realizan actividad, digamos, más fuerte que la que realizamos nosotros de forma regular. Pero con 3 de hemoglobina, aun cuando se siente algo de cansancio y demás, pueden hacer sus actividades. Pero eso es porque la instauración ha sido lenta. Si la instauración fuese rápida, si ni Dios lo quiera, por ejemplo, usted tiene un accidente y de 13 de hemoglobina, que es lo usual en usted desciende a 8, su corazón va a intentar compensar eso y va a producirle taquicardia, hipotensión, se va a poner diaforético, va a desarrollar muchas manifestaciones clínicas por el tiempo de evolución de la anemia. O sea que en los sangrados la anemia puede conllevar pues a muchas manifestaciones clínicas. Pero si la anemia no es aguda, sino que es crónica, el individuo tiende a adaptarse a los niveles bajos de hemoglobina. Por ejemplo, eso se ve también en mujeres que tienen fibromatosis uterina, que en la fibromatosis uterina tienen pérdidas continuas de sangre y se van adaptando
hasta que llegan con 5 de hemoglobina y ahí es donde presentan las manifestaciones más severas. Ok, lo otro importante resaltarles aquí es el volumen de los eritrocitos. Yo les decía que lo normal de los eritrocitos es de 80 a 100, o sea que nosotros debemos encontrar la mayoría de los eritrocitos en ese punto, entre 80 y 100 femtolitros. Ahí les voy a mostrar ahorita un esquema de cómo clasificar las anemias según el volumen de los eritrocitos. Si el volumen de los eritrocitos, el BCM, está disminuido, en el contexto de anemia, o sea, tenemos un paciente con anemia leve, moderado, severa, usted lo primero que tiene que evaluar es si existe la relación esa 3:1 con el hematocrito, si es normal o no. Y el siguiente paso es evaluar el volumen corpuscular medio. Si el volumen corpuscular medio está disminuido, lo primero que usted tiene que pensar es en ferropenia. A veces las enfermedades crónicas, estas enfermedades de tipo del tejido conectivo, artritis reumatoide, Sjögren, lupus, pueden producir BCM disminuido cuando realmente lo más frecuente es que las enfermedades crónicas tengan un BCM normal, un volumen corpuscular medio normal. Las anemias sideroblásticas, la anemia del paciente con enfermedad renal crónica es con BCM disminuido, y las talasemias. El diagnóstico diferencial, o el que más hay que recordar, es el de la talasemia respecto a la ferropenia. La forma principal de clasificar y predecir si es esta o es cualquiera de las otras es que en la talasemia todos los eritrocitos son pequeños. Y como todos son pequeños, es una población muy homogénea. Ahorita vamos a ver el parámetro que nos define la homogeneidad de las células rojas. Entonces, con BCM normal, tenemos en el caso de las hemólisis, tenemos el mixedema, que es el hipotiroidismo severo, y en el volumen corpuscular. Pero lo más común en BCM normal es que sean enfermedades crónicas. Y cuando hay BCM aumentado, lo que debemos sospechar pues, es la deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, el hipotiroidismo, la mielodisplasia, que es lo que tenía nuestro excelentísimo presidente, que es un trastorno que antes le llamaban preleucemia, y condiciona pues, a que más adelante haya otras manifestaciones clínicas y que se transformen en algunos casos en leucemia, ¿no? Las hepatopatías crónicas, la cirrosis hepática puede producir BCM aumentado, y la reticulocitosis, cuando está presente, como los reticulocitos todavía no son células maduras, entonces tienen un tamaño mayor a lo normal, y si estos están aumentados pueden hacer que el BCM se aumente. Ya le dije que lo normal del BCM es de 80 a 100. Entonces cada vez que tengamos estas manifestaciones, según los hallazgos que encontremos, así mismo pedimos los otros laboratorios. Si tenemos un BCM normal, buscamos las enfermedades crónicas, hacemos una historia clínica, buscamos ANA, anti-DNA, buscamos las pruebas tiroideas, vamos viendo cómo andan los niveles de hierro y de ácido fólico y demás, y así hacemos la clasificación. Entonces, la RDW, ID o AD, la amplitud de distribución eritrocitaria o el índice de distribución eritrocitaria, o por las siglas en inglés RDW, es el parámetro que evaluamos para clasificar los eritrocitos como homogéneos o heterogéneos. O sea, si hay eritrocitos todos son iguales, o si los eritrocitos hay unos pequeños, unos grandes y demás. O sea, si es heterogéneo, entonces tenemos un ID aumentado, un AD aumentado. Si el ID o el AD está disminuido o en condiciones normales, entonces quiere decir que todos los eritrocitos son de igual tamaño. O sea que el ID nos describe lo que veríamos en el microscopio como anisocitosis. Entonces, este parámetro es el que utilizamos para clasificar la anemia de la ferropenia, que tiende a tener IDs bien aumentados, mientras que en las talasemias el RW está disminuido o normal, porque todos los eritrocitos son del mismo tamaño. Entonces, ¿a qué corresponde el ID? La amplitud de distribución eritrocitaria al
la cantidad o al porcentaje de eritrocitos que se salen de las desviaciones estándar propias así como se muestra aquí, ¿no? Aquí está la desviación estándar y ahí cuentan los eritrocitos que se salen de la desviación estándar. Lo esperado para el ADE es, según el paciente, aproximadamente 15%. O sea que nosotros en condiciones normales esperamos que haya un 15% de células que se salgan de esa desviación estándar en cuanto al tamaño. Pero si tenemos 18, si tenemos 20%, entonces son muchas las células que se salen del rango y eso indica anisocitosis y muy probablemente el diagnóstico es anemia por deficiencia de hierro. Porque en el caso de la deficiencia de hierro, el hierro produce que se formen eritrocitos de tamaños distintos. Esta imagen creo que se las resumo acá. Si un paciente tiene anemia, hay que ver el conteo de reticulocitos. Si tiene anemia y los reticulocitos son altos, quiere decir que el cuerpo está respondiendo y está perdiendo eritrocitos, pero está respondiendo con reticulocitos. Está liberando las células inmaduras para tratar de compensar. Eso podría ocurrir en el escenario de hemorragia aguda o en el caso de destrucción de los eritrocitos, una hemólisis por la razón que sea. Entonces eso promueve a que haya reticulocitos aumentados. Si los reticulocitos están bajos o normales, quiere decir que hay una producción disminuida o ineficaz. Y allí en la producción valoramos entonces el volumen corpuscular medio, lo que habíamos visto, ¿no? Si es microcítica, o sea, con un BCM menor de 80, pensamos en deficiencia de hierro, a veces inflamación crónica o a veces anemia sideroblástica, que es esta donde sí hay hierro, pero no lo puede utilizar el cuerpo de forma apropiada. En el caso del BCM normal, lo que pensamos principalmente es inflamación crónica. Allí también está el hipotiroidismo, la anemia plástica, en donde el cuerpo no produce los elementos formes por una alteración, y la mieloptisis, que correspondería, pues, digamos que como una cicatrización del área del tuétano del hueso, ¿no? Y en cuanto al BCM aumentado o el macrocítico, lo que debemos pensar es la anemia megaloblástica, pues propia ahí de la deficiencia de vitamina B2 y ácido fólico, la mielodisplasia, lo que les decía del presidente, y la anemia de las enfermedades crónicas como la cirrosis hepática, que puede producir BCM aumentado. Esto obviamente se acompaña de otros parámetros como plaquetas disminuidas y otros hallazgos que ustedes van a encontrar en la clínica del paciente. Pero eso le confirma el diagnóstico o la explicación de por qué el paciente presenta anemia con un BCM aumentado. Esto es más de lo mismo, la forma en cómo se utiliza el valor de RW. Aquí para recordarle que el valor de RW que se utiliza es el valor que está en porcentaje. El que les decía 15%, 18% y demás, porque a veces, no recuerdo cuál de los dos, no sé si es el CV o el SD, creo que es el CV. Aparece en porcentaje y el otro aparece en valor absoluto. El del valor absoluto no nos funciona. El que nos funciona es el valor porcentual. Lo otro que se puede utilizar en la interpretación del hemograma son los histogramas. Hay histogramas para glóbulos rojos, como este que aparece acá, que es el número de células y el volumen. Hay histograma de las plaquetas, que correspondería a lo mismo, ¿no? El número de células y el volumen de estas. O en el caso de los leucocitos, que allí puede ser según la complejidad, según la presencia de gránulos, según el tamaño, según el volumen y el número de células como tal. Entonces, en cuanto a las plaquetas, solo evaluamos dos parámetros de las plaquetas. Uno es la cantidad de plaquetas, que sería lo que ya les había mencionado, de 150.000 a 450.000. Y lo otro es el volumen de las plaquetas. Ese es el BPM. Ese, en vez de ser, es este que está aquí, el BPM. Ese BPM o el volumen de las plaquetas debe estar normal. Cuando el volumen de las plaquetas está aumentado, ojo, que probablemente son plaquetas que están pegadas y la máquina las está interpretando mal. En vez de interpretarlas como una plaqueta, como dos plaquetas o tres plaquetas, la máquina las interpreta como uno. Así que cada vez que veamos un BPM aumentado, tenemos que sospechar que se trate de plaquetas que están juntas y que probablemente hay una pseudo trombocitopenia.
Como les decía, en los linfocitos hay varios parámetros que ahorita vamos a ver. Entonces, esta imagen me imagino que ya ustedes la vieron, la evolución propia desde el mieloblasto, que es la célula precursora allí inicial, y de allí que se transforma en promielocito, mielocito, metamielocito, y finalmente ocurre la diferenciación final, esta que nos permite entonces clasificar según la presencia de gránulos en neutrófilos, eosinófilos o basófilos, ¿no? En cuanto a la granulopoiesis. Los dispersogramas que nos permiten clasificar, yo les decía, a todos los grupos les decía que el doctor Montero, el hematólogo de acá de la provincia, junto con el doctor Harry, siempre han mencionado que ellos hacían antes la interpretación del hemograma basándose en los dispersogramas. O sea, aquí este aspecto que dice monocito y linfocito y basófilo, eso fue incluido para fines académicos, pero realmente el dispersograma solo aparece esto que está aquí. Y ellos miraban esta imagen y decían, ah, mira, tiene un aumento de los neutrófilos porque veo una población mayor en ese punto. Ah, debe ser una infección bacteriana. Entonces hacían diagnósticos con los dispersogramas. En la actualidad hay algunos hemogramas que ni siquiera lo tienen. Y la mayoría de los diagnósticos se hacen usando los valores absolutos. Eso lo hemos ido dejando pasar con el tiempo y cada vez menos útil. En el diagnóstico cada vez menos se utiliza pues los dispersogramas como tal. Como les decía, los dispersogramas pueden evaluar complejidad, granularidad, tamaño, número de células, volumen. O sea que obviamente es una información que con el tiempo se ha pasado por alto, ¿no? Aquí mire, ahí ven la absorbancia y el volumen y con eso se clasificaban si había neutrófilos, monocitos, eosinófilos y demás, solo mirando la imagen. Y obviamente, como les decía, pues esto no. Primero, ya en la mayoría de los hemogramas no está, y en los que está nadie lo mira, lastimosamente. Ok, en cuanto a los leucocitos o los glóbulos blancos, ustedes encontrarán que hay diferencias según el individuo, ¿no? Los datos que introduce el personal en la muestra, ¿no? La edad, el sexo del individuo y demás. De manera que el mismo hemograma tira un rango. Ese rango es variable. Si ustedes agarran el Harrison, por ejemplo, les dice que lo normal de leucocitos es de 4.500 a 10.500. Te agarran otro libro y dice que lo normal es de 4.000 a 10.000. Agarran otro y dice 4.400 a 11.000. O sea que eso va a depender, realmente cuando vean el hemograma se darán cuenta que el hemograma allí mismo les indica pues cuántos leucocitos es lo que debería tener ese individuo por microlitro. La definición de leucocitosis se refiere a más de 2 desviaciones estándar del valor normal, ¿no? O sea, la leucocitosis sería más de 11.000 en el caso de que el rango normal sea hasta 11.000 o más de 10.500. Y la mayoría de los casos de la leucocitosis son debidos a neutrofilia, o sea, un aumento de los neutrófilos. Y eso explica el componente pues, que lo está ocasionando. La granulocitosis se refiere al aumento de basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Puede haber aumentos de una línea celular sin que ésta provoque la leucocitosis. O sea, por ejemplo, usted puede tener 9.000 neutrófilos con 10.000 glóbulos blancos. Esos neutrófilos están aumentados y usted dice que hay neutrofilia, pero no tiene leucocitosis. Eso en algunas ocasiones puede ocurrir. En cuanto al término de desviación a la izquierda, es la presencia de formas inmaduras, las llamadas bandas, más de 700 bandas por microlitro, y eso hace sospechar que se trata de una infección severa del paciente. Un paciente que tiene desviación a la izquierda, ojo, hay que prestarle mucha atención porque ese probablemente requiere antibióticos de amplio espectro y estar vigilando, a ser enfático en no darle manejo ambulatorio a ese paciente. Hay otro término que es la reacción leucemoide. Allí el sufijo oide significa que se parece a. Entonces, leucemoide sería algo que se parece a una leucemia.
O sea, es un aumento de los leucocitos que supera 50.000 o 30.000, dependiendo del libro en que lo busquen, pero que no se trata de una leucemia. Eso puede ser ocasionado por cáncer de otro tipo, cáncer de órgano sólido, que no sea leucemia. O puede ser ocasionado por una infección severa, ¿no? Entonces, la reacción leucemoide es la presencia de más de 30.000 o más de 50.000 leucocitos en el contexto de que el paciente no tiene leucemia. O sea, que es importante que a veces el paciente llega con 70.000 leucocitos y lo que tiene realmente es, qué sé yo, una gangrena de Fournier, una úlcera, un cuadro abdominal severo, y eso está explicando el por qué tiene tantos leucocitos sin tener una leucemia como tal. Entonces, las leucocitosis pueden ser de neutrófilos, que dependiendo del libro normalmente consideramos más de 8.000, de linfocitos más de 5.000, de monocitos más de 800, de basófilos más de 200 y de eosinófilos más de 500 o más de 600. Entonces, estos obviamente los valores van a depender del libro en el que lo busquen por un lado y del rango que les tira el laboratorio. Siempre el laboratorio les expresa un rango de leucocitos. Entonces, esto ya lo habíamos visto, pues la evolución del desarrollo de los neutrófilos. Los neutrófilos, que son los que más hay en número allí, le hablábamos en una imagen previa allí de 60-70%, son los relacionados principalmente con las infecciones de tipo bacteriano, principalmente. Los neutrófilos son circulantes, están dando vueltas allí en la sangre, y cuando ocurre un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, estos comienzan un proceso allí de migración hacia el tejido que está afectado para activar pues la formación de toda la cascada inflamatoria, ¿no? Interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, el formador de las colonias de granulocitos y demás, de granulocitos y macrófagos. Entonces, los neutrófilos son la respuesta ante infecciones principalmente de origen bacteriano. Hay muchas causas, casi siempre pensamos en infecciosas, pero pueden ocurrir otras como inflamación o daño tisular, enfermedades mieloproliferativas, por estrés, pero por estrés de verdad. No es que tengo examen mañana y por eso aumentan los neutrófilos. No, estrés como una cirugía, como un trauma, como una quemadura. Eso es estrés, ¿no? Un desorden metabólico, una hiperglicemia marcada, el uso de esteroides o la exposición a endotoxina, el uso de estos factores de crecimiento endotelial, de factores de crecimiento como filgastrin o neupogen, y en aquellos pacientes que se les hace esplenectomía, ¿no? Que se les saca el vaso, pueden cursar con neutrofilia, ¿no? Con neutrófilos mayores a 8.000 o a 7.000 por microlitro. Los más comunes, ya les dije, es la infección, el estrés de verdad, no un estrés, como les decía, de un examen, sino un estrés de una emoción fuerte, un ejercicio vigoroso. Ustedes se meten a correr 42 kilómetros ahora en la ruta de David a Boquete, o Boquete, David, Boquete, y ahí eso puede hacer que si usted se hace un hemograma encuentre neutrofilia, ¿no? En infarto del miocardio, de hecho es un predictor de muerte en el infarto al miocardio, en aquellos individuos que fuman. Dicho sea de paso, ningún estudiante de medicina debería fumar. En el uso de algunos medicamentos, los esteroides, el litio, en el golpe de calor, aquellos individuos que están allá cortando caña en la zafra, allá en Alange, no se hidratan, están expuestos a altas temperaturas porque en la noche previa queman el cañal, y pues llegan con golpe de calor, ¿no? Con un ascenso de la temperatura debido a que no se hidratan de forma apropiada. Eso puede ocasionar neutrofilia. En hemólisis, como les decía, en hipoesplenismo, asplenismo, ¿no? La ausencia del vaso. Y hay otras causas, pues, ya menos frecuentes, enfermedad mieloproliferativa, en el síndrome de Down, algunas reacciones leucemoides, anomalías congénitas y otras causas menos frecuentes, pero que también hay que sospecharlas si no se han identificado con las otras. Realmente la neutrofilia
no produce síntomas como tal. Realmente los síntomas son ocasionados por la enfermedad que está produciendo la neutrofilia. No son los neutrófilos aumentados los que llevan a que ocurra el daño. Entonces, la única razón en la que se pueden producir síntomas propios de la neutrofilia sería si el paciente supera los 100.000 neutrófilos. Esto puede ocurrir en algunas leucemias mieloides crónicas, por ejemplo, y eso sí ocasionaría una alteración, o sea, que la sangre esté más coagulada, que aparezcan nódulos purpúricos en la piel, que ocurra un infarto en el vaso y demás. Pero esto rara vez ocurre, ya le digo, ocurriría en el contexto de una leucemia mieloide. Y hay que considerar pues las causas de la neutrofilia. Entonces, un aspecto importante de evaluar en los neutrófilos es que si consideran que hay la presencia de granulaciones tóxicas, que son cuerpos de inclusión que están dentro de los neutrófilos, considerar que hay un proceso infeccioso severo. Si en tal caso pues no se ha determinado la causa de forma apropiada, entonces se realiza un aspirado de la médula ósea para identificar la causa. Entonces lo contrario, ese sería, todo lo que hablamos era neutrofilia. Ahora, en el caso de disminución de los neutrófilos, que es lo que se conoce como neutropenia, es un valor de neutrófilos menores a 1500. Esta se clasifica en leve, moderada y severa dependiendo de los valores, de 1500 a 1000 leve, de 500 a 1000 moderada y menos de 500 severa. Y hay una forma aún más severa que se llama granulocitosis, en donde hay menos de 200 neutrófilos. Los neutrófilos son los que la gente le llama las defensas del cuerpo. Te dicen, voy a tomar este suplemento vitamínico y esto me va a aumentar las defensas. Bueno, las famosas defensas son los neutrófilos. Entonces, dependiendo del valor de neutrófilos, usted está más o menos propenso al desarrollo de infecciones bacterianas. Si un paciente tiene fiebre y tiene neutropenia, es un paciente severo, un paciente que hay que prestarle mucha atención. Entonces, las causas de neutropenia pueden ser inducidas por drogas, pueden ser autoinmunes, puede ser un trabajo excesivo del vaso, un hiperesplenismo. Puede ocurrir en el caso de leucemias, en linfomas, en malignidades de las células T, en la infección por el HIV. De hecho, es un parámetro que se utiliza para evaluar cómo está la respuesta ante las infecciones en el paciente con SIDA, ¿no? Y ya está descrito pues, que hay algo de neutropenia en individuos negros, pero negros de verdad. Y hay algunas neutropenias idiopáticas crónicas como unas causas raras. Entonces los neutrófilos, como son los de mayor porcentaje, son los que primero hablamos. Pero los linfocitos, cuando pensamos en linfocitos, lo primero que nos viene a la mente son virus, ya sea que estén aumentados o que estén disminuidos los linfocitos. Sin embargo, hay otras enfermedades que pueden estar asociadas a la presencia de un exceso de linfocitos o a una disminución de ellos. Según el libro que utilicen, en algunos casos aparece 4.000, en otros aparece más de 5.000 para considerar el término de linfocitosis. Hay que considerar o clasificarla como linfocitosis maligna o linfocitosis reactiva dependiendo de los síntomas, al igual que la neutrofilia no produce síntomas en sí misma y el tratamiento depende de la causa. Como les decía, las enfermedades virales son causa de que haya linfocitosis, citomegalovirus, Epstein-Barr, adenovirus, el virus de HIV, varicela, influenza, hepatitis, rubiola, rubéola. Todas estas enfermedades pueden producir aumento de los linfocitos. La tuberculosis es un parámetro importante allí que produce linfocitosis. También sífilis, fiebre por arañazo de gato, la babesia, el protozoeste toxoplasma, la riquettsia. O sea, hay muchas causas que pueden generar linfocitosis de tipo infeccioso. También en el estrés puede haber linfocitosis, la hipersensibilidad mediada por drogas o en la enfermedad del suero. Ahora que estamos en época de mordeduras de ofidios, que el tratamiento es utilizar suero antiofídico, puede ocurrir enfermedad del suero y eso ocasionar linfocitosis.
en enfermedades crónicas autoinmunes, artritis reumatoide, timomas, en hipertiroidismo y demás. O sea, todos estos pueden ocasionar linfocitosis, más de 4.000 o más de 5.000 dependiendo del autor. La linfocitopenia o linfopenia sería un valor de 600. Ahora, en medio de la pandemia, el valor que se consideró de corte para los pacientes con COVID era menos de 1.000, no menos de 600. O sea, que cada paciente con COVID que se le hacía un hemograma, si el valor de linfocitos era menos de 1.000, ojo que ese paciente le iba mal en la enfermedad. O sea, que era un parámetro para predecir los eventos adversos que ocurrían en el paciente con COVID. Entonces, las causas de linfopenia, también la tuberculosis, también el HIV. Ya vieron que puede producir linfocitosis o puede producir linfopenia. La malaria, el SARS, el síndrome de respiratorio agudo severo, que en estas diapositivas son antiguas, pero en nuestro medio fue el SARS-CoV-2, ¿no? Desórdenes de inmunodeficiencias congénitas, que por ahí tenemos uno que otro paciente, el uso de esteroides, el uso de quimioterapia, los linfomas, algunas malignidades, la falla renal, el abuso del alcohol, todo eso puede ocasionar una linfocitopenia, una linfopenia. Son muchas las causas de disminución de los linfocitos. O sea que va a depender mucho de la historia clínica y del contexto en el que usted evalúa al paciente. Ya casi terminando, tenemos los eosinófilos, que cuando están aumentados, lo primero que pensamos es en parásitos, ¿no? Ese individuo no ha recibido antiparasitarios, así que la primera razón que sospechamos ante un aumento de los eosinófilos más de 500 o más de 400, dependiendo, o más de 600, dependiendo de la literatura, entonces pues hay que darle tratamiento antiparasitario. Sin embargo, también los eosinófilos aumentan en desórdenes alérgicos de la piel, en eczema, en asma, en vasculitis alérgica, en pénfigo. Todos esos pueden ocasionar eosinofilia. Las enfermedades ulcerativas crónicas, la colitis ulcerativa puede producir eso. Algunas malignidades también puede producir aumento de los eosinófilos. Y en la migración esa que ocurre del Ascaris, que se llama síndrome de Loeffler. Entonces, la tarea que tienen para la próxima clase es investigar cuándo dar antiparasitarios a un paciente en condiciones normales. ¿A quiénes les damos antiparasitarios? ¿Cada cuánto deberíamos desparasitarnos, como dice la gente, ¿no? Aquí está un resumen de las causas que conlleva al desarrollo de eosinofilia, las reacciones a drogas, desde gastroenterocolitis asociados a los AINES, aspirinas, betabloqueantes, algunos antibióticos, todo eso. Y realmente, como les decía, los basófilos cuando están aumentados, realmente lo que debemos hacer es pedir un frotis de sangre periférica porque probablemente son células inmaduras y no son realmente basófilos. O sea, cuando hay basofilia, lo que debemos pensar inmediatamente es en hacer un frotis de sangre periférica. Aquí les voy a mostrar mi hemograma que me hice casualmente ayer. Recortamos. Si están ahí o se desconectaron, si están ahí. Sí, doctor, una consulta. Dígame. En cuanto a las plaquetas, usted mencionó lo del VPM, ¿no? Que es el tamaño. Sí, es el tamaño. Sí. Que yo tengo entendido que cuando está aumentado a 10.5 es que hay que preocuparse, pero usted mencionó lo del rango normal. ¿Cuál sería el rango normal?
El rango normal depende del individuo, como les decía en los valores. Por ejemplo, déjame ver si puedo aumentar aquí. Acá en las plaquetas. Aquí en las plaquetas aparece, en la parte superior aparece el... ¿Sí ven mi pantalla, verdad? Sí. Ajá. Mira, ahí el conteo total de las plaquetas es 186.000. Mira que el rango que yo siempre les recuerdo es 150.000 a 450.000. En mi caso, en el mío personal, es hasta 500.000. Entonces yo tengo 186.000 y el tamaño de mis plaquetas, el tamaño que determina la máquina, el BPM, el tamaño medio, debería ser hasta 12. Y resulta que tengo 14. ¿Qué quiere decir? Que mis plaquetas son de mayor tamaño que las que debería tener. Entonces, como las plaquetas son de mayor tamaño, quiere decir que hay plaquetas que probablemente están juntas entre ellas y la máquina las está interpretando como una sola plaqueta cuando resulta que son dos. A la hora ella de determinar el tamaño, por ejemplo, esa plaqueta fue de, no sé, de 20 de tamaño, y al ser de 20, la máquina interpreta como una de 20. Todas las demás de 10, de 12 y demás, y al final hace un promedio del tamaño de la plaqueta y dice, mira, el promedio es 14, pero realmente ese promedio de 14 no es real. Entonces, como no es real, la obligación es ir al microscopio y mirar el verdadero número de plaquetas, o sea, hacer un conteo manual. Porque probablemente mis plaquetas son más de 186.000, porque como están aumentadas de tamaño, ese aumento de tamaño es explicado porque están pegadas entre ellas. Y al estar pegadas entre ellas, entonces la máquina la identifica como una cuando realmente no es una. Entonces, si ustedes miran, hay plaquetas, aquí está el histograma de las plaquetas, hay plaquetas que tienen tamaño de 10 a 12, que es el promedio allí, pero hay unas que tienen incluso más de 30. ¿Lo ven aquí? Ahí donde tengo la manito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente la máquina pegó las plaquetas y las está interpretando como una cuando son. O sea que si hacemos un conteo manual, probablemente en el conteo manual van a aparecer, no sé, 220.000 plaquetas. Pero normalmente en la práctica no se realiza porque ya el valor está normal. Entonces, como el valor está normal, ¿qué sentido tiene ir a documentar que tienes 220.000 cuando ya 186.000 es normal? Si yo tuviese solo, por ejemplo, 6.000 plaquetas con un BPM en 14, entonces ahí el tecnólogo sí va y mira en el microscopio y dice, no, realmente no es esta la cantidad, este paciente tiene 30.000 plaquetas. Entonces esa evaluación en el frotis, cuando el BPM está aumentado, se realiza cuando el conteo absoluto del que tiró la máquina está disminuido. No sé si me expliqué ahí. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, lo que les decía, empezamos con los eritrocitos. Los eritrocitos aquí, están los eritrocitos. Lo normal es tener cerca de 5 millones, yo tengo 4.8 millones de eritrocitos. De ahí el parámetro para decir si hay anemia es la hemoglobina. Miren que en varones es 13. O sea, hay que tener más de 13 según la OMS. Y yo tengo 15. Entonces, si multiplicamos ese 15 por 3, nos establece la relación con el hematocrito. 15 por 3 es 45. O sea que yo debería tener entre 40 y 50 de hematocrito. Tengo 43. Ese 40-50 es el rango esperado, que es hasta 5%. Si, por ejemplo, yo tengo, no sé, alguna deshidratación severa por algún cuadro y demás, y mi hemoglobina es 15 y en mi hematocrito fuera 55, quiere decir que yo estoy deshidratado, porque tengo más hematocrito del que debería tener. Y al contrario, si tuviese menos de 40, entonces estaría sobrehidratado, ¿no? El siguiente aspecto en la evaluación es el volumen corpuscular medio, que yo les decía que es de 80 a 100. Ahí está, los eritrocitos míos miden 88 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media, que está ahí dentro del rango de 27 a 32, pero entre hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media, la que utilizamos es la
concentración de hemoglobina corpuscular media, esa que está en el rango de 32 a 36, para decir si es hipocrómica o normocrómica. El IDE, que yo les decía que era el RW, que no me acordaba si era SD o CV, es el que aparece en valor porcentual, este que está aquí. Este que está aquí en porcentual. Que si ustedes miran, el porcentaje de eritrocitos que se salen de la desviación estándar es 13% y lo esperado normal es 16%. O sea que no tengo anisocitosis porque la población de mis eritrocitos es bastante homogénea. ¿Sí? Entonces, ya para finalizar, ya hablamos de las plaquetas, de los eritrocitos, los leucocitos. Miren que el valor de referencia es de 4.000 a 10.000. Los neutrófilos siempre los expresan en valores porcentuales. Los leucocitos los expresan en valores porcentuales y en valores absolutos. Los útiles son los valores absolutos. Entonces, el de leucocitos, como les decía, lo normal es tener más de 1.500 o tener más de 8.000, o tener menos de 8.000. Ahí está, 4.050. Los linfocitos, en medio de la pandemia, aprendimos que deben ser más de 1.000, pero no deben superar 5.000 o 4.000 como aparece aquí en el rango, y ahí están, 2.97. Los monocitos, que son la respuesta inicial ante las infecciones, ahí están en el rango, 450. Los eosinófilos muy bajos, indicando pues que no hay ni atopia, ni alergia, ni probablemente parásito. Y los basófilos pues que están en el rango también normal. Pueden aparecer incluso en cero. Y lo que les hablaba de los dispersogramas y los histogramas, que ya les digo, aparecen allí en algunos hemogramas, pero que no los utilizamos en la interpretación. ¿Dudas o preguntas? Profesor, si el conteo de plaquetas está muy cercano, por ejemplo, a 450.000 y el BPM sale por encima, ahí sí habría que revisar el laboratorio. Que hacerle el frotis, sí, exactamente. Así es. Hay muchas causas de trombocitosis, ¿no? De aumento de las plaquetas. Una de las más comunes es la deficiencia de hierro. Pero hay otras, ¿no? O sea, hoy hay otras enfermedades que pueden producir que las plaquetas se aumenten. Entonces, hay otros parámetros que nadie me ha preguntado. Pero es este, que es la relación entre el tamaño de las células grandes y las plaquetas. Esto todavía en la fecha, en la actualidad, no tiene significado clínico. O sea, ha sido incorporado, hay algunos estudios al respecto, pero es la relación existente entre las plaquetas y las células, los eritrocitos grandes, ¿no? Entonces, esa relación todavía no tiene una utilidad, todavía eso no ha sido validado. Está incluido allí, la gente le va a preguntar por eso, pero todavía no tiene ningún sentido clínico hacerlo. Y lo otro son los normoblastos, o no, las células inmaduras, que están en este hemograma de esta generación, aparecen aquí al final. Esta máquina sí los clasifica o los identifica o los separa de los basófilos, pero la mayoría no tienen esto y los incluyen como si fueran basófilos. Doctor, una pregunta. Dígame. En el caso de mieloma múltiple, en un hemograma se reflejaría como un BCM elevado, pero el paciente tendría anemia, ¿no? Exactamente, así mismo, así mismo. Igual las plaquetas también se alteran, disminuyen en número, aparece el fenómeno ese de Rouleaux, y obviamente en el contexto de un paciente con mieloma hay que buscar también no solo la historia clínica, sino en el hemograma, pues la presencia de infecciones y demás, ¿no? O sea, incluye otros hallazgos. Incluso hay que hacer biopsia de médula ósea para confirmar el diagnóstico, cadenas ligeras, proteína de Ben-Johnson en orina, la diferenciación entre albúmina y las otras proteínas, electroforesis de proteínas. O sea, son varios parámetros. No es solo el hemograma, pero el hemograma aporta mucha información. O sea que el hemograma se realiza para clasificar enfermedades, para confirmar enfermedades y como un método predictor de riesgo a futuro. Si un paciente tiene 9 hemoglobina, aunque no se sienta nada, ojo, hay que buscarle la causa de esa anemia. Si el paciente tiene
neutropenia, hay que buscar por qué tiene neutropenia, si eso se asocia a fiebre o no, si tiene una enfermedad genética o algo que explique por qué tiene neutropenia, y así. O sea que es un buen parámetro, es algo que hay que identificar. Todos los cuadros diarreicos, esto es una clave ahí, todos los cuadros diarreicos producen leucocitosis y neutrofilia, aunque sea virales. O sea que si usted tiene un cuadro diarreico y se hace un hemograma para saber si va a tomar antibiótico, siempre le va a salir leucocitosis, porque las diarreas producen una reacción inflamatoria que conlleva leucocitosis y neutrofilia, aunque sean virales. O sea que en el caso de las diarreas no es un buen parámetro utilizar el hemograma para decidir tratamiento antibiótico. Realmente hay que ver otros parámetros, sobre todo la evolución de la enfermedad y el examen de las heces como tal, el contexto del paciente. Pero no debería ser el hemograma quien guía si va a ser manejado de forma sintomática o con antibiótico. Bueno, ahí nos veremos entonces la próxima semana, pues yo ahí estoy en comunicación con su compañero y ahí entonces vamos viendo cómo va a ser lo de la división y qué días nos vamos a ver y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, Ok. que tengan buenas noches. Que tenga buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.